Que hoy en día los relojes chinos tienen una gran calidad, eso no lo pone nadie en duda. Se trata de ver si los relojes chinos igualan o mejoran la calidad de marcas ya afianzadas en el mercado como Orient o Seiko. Y es que cuando vamos al mercado de la relojería china nos podemos encontrar tres grandes grupos, así a grandes rasgos, de relojes. Los primeros, los relojes de hasta 50 euros. Marcas como por ejemplo Wanking, Berny, Cadisen o Starkin son marcas que son de bastante buena calidad, pero que tenéis que apuntar muy bien ya que tienen de todo y la verdad que es una lotería que os manden un reloj bueno. Si pasamos al grupo de hasta los 100 euros, que es donde se encuentra el reloj que tengo aquí, la verdad que nos vamos a encontrar relojes estupendos, con una relación calidad-precio espectacular. Relojes como Steel Dive, Adidas Dive, San Martín, Merkur son marcas de moda y que todo el mundo tiene en sus cajas. Creedme, personajes que tienen un Rolex o un Omega también disfrutan de este tipo de relojes en su muñeca. Luego nos iríamos a un tercer grupo, estoy hablando solo de marcas chinas que son relojes de más de 100 euros, pero que sinceramente no os recomiendo porque la diferencia en ese tipo de relojes con los de hasta 100 euros no es muy grande. Así que elegimos relojes chinos de hasta 100 euros, como este que tenemos aquí, y que creo que os va a encantar. Pues sí, se trata de una de las marcas de moda Steel Dive. Por cierto, no me he presentado, soy Pro Watchman. Bienvenidos a vuestro canal de relojes favoritos en YouTube. Y si no estáis suscritos, ¿a qué estáis esperando para disfrutar de estas maravillas? Una marca que se ha ganado la confianza de todos y cada uno de nosotros, de los seguidores a la relojería china, porque fabrica piezas tan espectaculares como esta. Y lo primero que vemos es la caja donde envían el reloj. Tengo que decir que es un reloj que llevo probando desde hace muchísimo tiempo. No quería dar mi opinión sin haberlo probado durante bastante tiempo para ver qué resultado real daba este modelo. Es una caja tipo Peli, una mini caja en la que perfectamente podremos guardar 2 o incluso 3 relojes dentro de ella y podremos almacenar y llevarlos de viaje. O sea que la caja perfecta, un 10 para esta marca, porque es una cajita de calidad. En ella, dentro poco más, nos vienen los papeles del reloj, o sea, un pequeño manual y una tarjetita de garantía que sepa Dios dónde la tenga. Pero a lo que a nosotros nos interesa es el reloj, ¿verdad? Aquí lo tenemos, vamos a ver cómo se ha comportado en este tiempo y la verdad que lo recomiendo encarecidamente. Reloj, la verdad que estupendo, de estética diver, muy similar, por no decir copiado, al Seiko SKX009. De hecho, quería tener el SKX007, pero como se puso por las nubes, decidí comprar este modelo para intercambiarlo con el otro. Y la verdad que estoy súper contento con él. Un reloj fabricado íntegramente en acero inoxidable y que se nota que está muy bien fabricado. Vamos a ver los detalles del modelo porque creo que os va a gustar. Si nos vamos al dial nos encontramos con un dial negro, limpio, con los índices un tanto envejecidos y con una ligera sensación de tener pátina. Las agujas son prácticamente calcadas a la del Seiko SKX, incluso la del segundero, las cuales comparándolas la verdad no notamos ninguna diferencia. Fijaos en los índices, como en el modelo Steel Dive son un poco más amarillentos y da una sensación de reloj envejecido. El logo de la marca impreso en la parte superior y las palabras Automatic y 200 metros en la parte inferior. La caja presenta diferentes terminaciones, un sutil cepillado en la parte superior y en la parte lateral un pulido espejo espectacular. También el bisel es prácticamente calcado al del Seiko SKX009, un bisel con un funcionamiento muy agradable, bisel de 120 clics que se acciona de una manera formidable, está un poquito más blandito que el del Seiko SKX y que se alinea, lo vamos a ver ahí perfectamente, con la marca de las 12. Ahí lo tenemos, sin presentar ningún tipo de holgura el bisel, está muy bien acabado. A las 3 nos encontramos con una diferencia del Steel Dive respecto al Seiko, es que el Seiko tiene doble calendario, calendario de día de mes y calendario de día de la semana, y en este caso solamente nos encontramos calendario de día de mes, una ventanita pequeña que no tiene marco y que la verdad que está muy bien trabajada. Solamente presenta una ventanita ya que el movimiento que monta este reloj es un Seiko NH35.
En el lateral derecho vemos la corona con el logo de la marca, también un detalle, y una corona que está, para mi gusto, un tanto tirada hacia arriba. No es incómoda de accionar, pero sí que es cierto que notamos cuando la desenroscamos que sobresale mucho más por la parte superior que por la parte inferior. Una corona roscada que nos permite detener el movimiento Seiko NH35 y además darle remonte manual, ya que este movimiento lo permite. Y cerramos el conjunto en la parte superior con un cristal de zafiro increíble por el precio, repito, de 100 euros. Fijaos también la marca, como en la parte inferior nos graba el logo y está muy bien trabajado también y nos da unas pequeñas inscripciones. Perdonad que esté un poquito sucio, pero repito que lo he estado probando durante muchísimo tiempo. Y otra cosa que me gusta de estas marcas son los armis que incorporan. Armis completamente macizos. Son armis y cierres que están muy bien trabajados, que no presentan ningún tipo de holgura y en este caso no han grabado la marca en la parte inferior. Imagino, fijaos cómo lo tengo un poquito rayado de haberlo probado, imagino que sea ya que aprovechan este tipo de cierres para diferentes modelos dentro de la misma marca o de las diferentes marcas que existen en el mercado. Y las medidas de este reloj, 42 milímetros, nos encontramos con un reloj bastante prudente de medida, al igual que el Seiko 009, misma medida, Lactulac de 45.7 y grosor, esto sí me di cuenta que es un poquito más estrechito que el Seiko, de 12,9-13 milímetros en este modelo. Considero que es una buena compra, considero que es una compra 100% recomendable y que si lo compráis no os va a defraudar, para nada. Animaos a comprar este tipo de relojes ya que os van a encantar y vais a repetir seguro. Chicos, os dejo el enlace de compra por si queréis echar un vistacito. Hay 1000 millones de modelos como este. Si no os gusta este, pues mirar otro y preguntar antes o ver muchas revisiones para ver qué tal funcionan esos relojes. ¿Os habéis suscrito? Sí, no, si no puedes hacerlo, coño, que me hace feliz. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.